Muy buenas a todos, bienvenido una vez más al canal. Hace un tiempo que no he grabado y yo mismo lo noto ahora aquí hablando a la cámara. Ha habido más cambios, nueva casa, nuevo fondo que no existe ahora mismo, ya pondré cosas por aquí, nueva ciudad, nuevos trabajos, entonces no me había sido posible. De hecho, conseguí recuperar el trípode y el micro hace menos de una semana. Poco a poco voy a intentar coger de nuevo el ritmo y tengo un par de guiones de reseñas preparadas, pero antes de entrar en esas reseñas quería hacer este vídeo un poco más relajado, haciendo la recuperación de lecturas de junio, julio y agosto, que todavía las tenía pendientes. Poco a poco ir asentándome y consiguiendo que vaya fluyendo un poco el ritmo de trabajo en el canal y poder recuperar esto que me lo paso muy bien, que me gusta, que me apetece hablar de esos libros y al final pueda compartirlo con vosotros. Quiero recuperar eso y por eso pues voy a empezar con un vídeo que en principio me es más fácil, porque no requiere tanto como una reseña. Así que ahí voy, con la recopilación de lectura, el balance de lecturas de junio, julio y agosto. Bienvenido a Lector Reseña. Me había quedado en abril. En el último vídeo de recopilación que hice de lecturas me quedé en abril. En abril terminé la Ilíada y en mayo no terminé ningún libro. Entonces el siguiente que apunté que terminé fue ya en junio. Voy con el primero, que es este. En junio terminé Frankenstein de Mary Shelley. Quería adentrarme en los clásicos de terror o los monstruos clásicos de la literatura. Claro, uno de ellos claramente es Frankenstein. Tenía el libro de hace tiempo. Este es el de la editorial Austral, concretamente la colección Austral Singular, en traducción de José C., creo que es José Carlos Vales. Tenemos todo el mito de Frankenstein en la cabeza y es cierto que a todos nos ha llegado la figura de Frankenstein con la historia de este libro. Siempre está el típico comentario erudito o al menos de típico cultureta de Frankenstein no es el monstruo, es el doctor. Todas estas cosas, hemos visto películas, es un personaje que forma parte de la cultura popular, ¿no? Y al entrar en el libro de Frankenstein me di cuenta y me sorprendió que yo no encontré un relato de terror por ningún lado. Es más una novela psicológica o al menos de introspección del alma humana. Básicamente hay un doctor que intenta y quiere investigar y traspasa los límites de la ciencia de ese momento. Y en un debate, que es lo que gira un poco la novela también, en un debate sobre cuáles son los límites del ser humano y en qué momento, desde la perspectiva de Mary Shelley de esa época, dónde debe adentrarse el ser humano y dónde debe traspasar las leyes divinas, las leyes de la naturaleza, de lo que ha creado por Dios y las consecuencias que eso puede tener, pues un doctor crea un ser vivo de la nada, como sería el monstruo de Frankenstein, y esto trae ciertas consecuencias. Gira en torno a los debates, a los hechos que deben afrontar tanto el monstruo como el doctor como consecuencia de traspasar esos límites. Me pareció muy interesante, muy sorprendente por la temática, por la facilidad de lectura, porque da igual que esté escrito en el 19, que sigue funcionando muy bien. Desde el principio hasta el final te mantiene con esa incertidumbre y ganas de saber cómo acaba la historia, y con un final que me pareció que funcionaba bastante bien para la psicología de los personajes y lo que le había llegado hasta ese punto, ¿no? En ese proceso de adentrarme en los distintos monstruos clásicos, he buscado ver de qué hablan esos monstruos clásicos. Quería hacer un vídeo. En principio quería hacerlo para Halloween, pero no llegué a tiempo, así que no pude hacerlo. Lo haré en otro momento, o lo mismo en el Halloween del año que viene, y aprovecho por si el algoritmo sirviera de algo. La cuestión que buscaba aquí era comparar esos monstruos clásicos y por qué han llegado hasta nosotros y de qué hablan realmente. Si puedo encontrar ese mensaje de cada uno de ellos y que haga que los convierta en clásicos, es decir, un mensaje que nos sigan interpelando aún a día de hoy y que haga que esas novelas mantengan su vigencia, ¿no?
quería aunar esos monstruos y es un poco por lo que me he ido centrando en algunas de las novelas de estos meses. Terminando junio, leí un cómic, que yo no suelo leer cómics, pero poco a poco pues es una cosa en la que también quiero entrar. Y lo tenía pendiente, y aún menos leo cómics de superhéroes, ¿no? Pero había uno que lo tenía hace tiempo y me apeteció mucho leerlo, que era el cómic de Civil War de Mark Millar y Steve McNiven de Marvel, un cómic de Marvel con los superhéroes de Marvel que ahora se ven en todas las películas. Y el cómic trata de un momento, que de hecho la película de Civil War de Marvel se basa en ese cómic. El cómic trata de un momento en el que hay un bando de superhéroes que se juntan en torno a Iron Man y otro bando de superhéroes que se junta en torno a Capitán América y se enfrentan. No era tanto esto lo que me interesaba como el trasfondo de ese cómic. Ese cómic se escribió en el momento, una vez que había sucedido los atentados del 11S y todas las detenciones que hubo y torturas que hubo en Guantánamo, etcétera, y además las leyes que ampliaron el control por parte de la NSA de las vidas de los ciudadanos americanos en por de la seguridad. Todo esto, ese debate era el que se englobaba dentro del cómic, y el cómic, ese era el que marcaba todo el cómic, y el cómic lo que trata es de un debate entre unos defensores, por un lado, de la libertad individual y frente al control estatal, aunque ese control sea por mayor seguridad de los ciudadanos, o al menos justificado por eso. Ese debate que a mí me interesaba, hasta qué punto el Estado puede actuar como protector o no, en los límites de los derechos individuales de los ciudadanos, incluso aunque se proteja un bien colectivo, o se busque proteger, o se argumente así. Contextualizado en todo eso me interesaba, y era ese trasfondo, ese subtexto el que yo quería buscar en este cómic. Creo que está interesante, quien no sea mucho del cómic superhéroes, pero le apetezca algo así, pues bueno, creo que tenía un comentario y por eso me apetecía leerlo, para hacer tranquilamente un análisis que puede ser pues más distendido que otro, porque al final es de una historia de superhéroes, pero que sí que tiene un punto del que se puede extraer y que me parecía también en verano algo más distendido. Nos vamos a julio, y en julio yo estaba en un momento bastante intenso porque tenía exámenes importantes muy cerca, entonces fue un poco algo más ligero, o al menos yo lo encontraba ligero. Y así llegué a un libro muy curioso que se llama Las aventuras de Hergé, creador de Tintín, de Michael Farr. Michael Farr es un tintinófilo, es un gran seguidor y estudioso o investigador sobre Tintín. Pudo acceder a los documentos de la Fundación Hergé y de la familia, y contactó con la familia Hergé, y entonces hizo una biografía, una especie de biografía en torno a Georges Remy, el creador, Hergé, de Tintín, poniéndolo en el mismo cronograma con las distintas publicaciones de Tintín. Es un libro curioso si eres muy tintinófilo, centrado muchísimo en las figuras de Hergé, muchísimo, es muy hagiográfico. La verdad es que a veces lo pone Hergé a unos niveles que te hace poner los ojos en blanco, la verdad, porque a veces se pasa un poco. Pero bueno, si eres un poquito más, un poquito muy tintinófilo, que a mí me pasa, pues es curioso, y al menos puedes entender y marcas mejor ciertos álbumes de Tintín, y hace que lo veas con otra perspectiva, y que sigas creciendo, sigue añadiendo algo más a tu bagaje tintinófilo. Seguimos en julio, y en julio seguí con un libro de Trotalibros Editorial, que es la trilogía rural de Federico García Lorca, en la edición que hizo Trotalibros, uniendo Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. En una edición, no la tengo aquí todavía, me tiene que llegar todavía la caja de la mudanza. Es una edición muy chula, muy bonita, que facilita mucho la lectura de esas tres obras de teatro de García Lorca. Funciona muy bien como tríptico, ya hablaré más tranquilamente de ellas,
pero funcionan muy bien como tríptico porque hablan de tres aspectos del mundo de las vidas de las mujeres en esa época. Habla de la maternidad, habla del matrimonio en primer lugar, de la maternidad y posteriormente de la viudez. Y claro, son tres aspectos que suponen tres cárceles o tres prisiones para las mujeres, especialmente en esa época. Y la forma en cómo lo cuenta Lorca, con una emoción continua, un simbolismo que funciona tan bien porque no solo se queda en el plano simbólico, sino que trae una fuerza a la hora de hablar, cuando utiliza, por ejemplo, la figura del caballo, aporta una fuerza, o los comentarios de las mujeres, especialmente, por ejemplo, en Bernalda Alba, los comentarios que hace son frases tan contundentes que sorprenden y que sí que te llega ese mensaje y esa sensación de prisión. Sobre todo teniendo en cuenta, por lo menos a mí me pasaba, que yo en todo momento cuando se explicaban las recreaciones del escenario y de las frases, o incluso, no sé, imaginándome los vestuarios, yo por ser andaluz bueno, yo tenía en todo momento, el contexto que yo tenía era mi pueblo, ¿no? Y los paisajes de mi pueblo, las casas blancas encaladas. Todo eso hacía que pudiese, por lo menos yo conectaba de una forma mucho más directa con las tres novelas, con las tres obras de teatro. Y me pasó igual que cuando leí El romancero gitano, que el mensaje, esa emoción del mensaje de Lorca, esa pasión, ese elemento trágico que tiene siempre de que la vida, de que tiene que haber una tragedia final porque por la prisión social a la que se ven sometidos ciertos sectores, y que yo siempre conecto al final con su propia prisión social que él tenía y que en última instancia le llevó a ser fusilado y ser enterrado en una fosa común allí en Granada. Todo eso a mí me lo transmitía, y más sabiendo que, por ejemplo, miembros de mi familia tuvieron que guardar un luto de X años sin poder salir de casa, que veían esas prisiones sociales que muchas veces incluso las propias víctimas de esas prisiones las asumen como normales y como lo que tiene que ser. Esa pulsión continua entre la libertad del individuo y las ganas de volar, pero las cadenas que se imponen, especialmente a las mujeres, la verdad es que conseguí, o sea, a mí me lo transmitió ha sido una segunda visita a Lorca después de Romancero Gitano y un segundo éxito rotundo. Como digo, ya hablaré más tranquilamente de la novela, enseñaré el libro, y la verdad es que esa edición es absolutísimamente recomendable. Después, siguiendo con la temática andaluza, leí El viaje a la aldea del crimen de Ramón J. Sender, que se publicó en 1934. Yo lo leí en una edición publicada por Libro del Asteroide, y es una crónica que escribió Sender sobre lo que aconteció en enero de 1933 en la aldea de Casasviejas, en Cádiz. Trata sobre el levantamiento que hubo en Casasviejas, en una aldea muy pequeña de Cádiz, donde intentó establecerse durante el gobierno republicano allí un comunismo libertario. Se declaró la revolución y se estableció el comunismo libertario. Claro, tras eso vino la represión y la vuelta a la legalidad por parte del gobierno de la República, siendo en ese momento presidente de la República Azaña, y cuenta la crónica de la represión que allí se produjo. Porque en ese momento allí hubo una represión absoluta, quemando a todos los miembros de una de las familias, matando y fusilando a sangre fría, sin juicio previo ni nada, a muchos miembros muchos hombres de la aldea. Y a través de Sender vemos la recreación, o vemos la crónica de qué sucedió esos días. Un poco es una mezcla entre investigación y ensayo sobre qué sucedió y sobre todo cuál era el contexto, qué es lo que pensaban esos aldeanos, cómo se llegó a la situación
de que de que se tomaran esas decisiones por parte de las autoridades, qué se sabía y qué no se sabía, y cuál había sido la cadena de mando y al final cuál era los últimos responsables. De hecho, estas crónicas y estos sucesos fueron los que tuvieron un impacto muy importante posteriormente en el gobierno de Azaña y en en su devenir futuro, en su devenir político. Y tuvo una importante repercusión. La verdad es que ha sido un hecho que se ha mantenido del pensamiento colectivo andaluz, y es uno de los ejemplos de represión estatal más injustos que se recuerda durante ese periodo. Y sobre todo por todo el contexto que cuenta Sender, de contexto de pobreza absoluta, analfabetismo en el que estaba en ese momento la mayoría del territorio y de la población andaluza. Era un mundo donde no había ningún tipo de posibilidad de crecer o de que eso pudiera ir a nada bueno. Y todo de nuevo, toda esa explicación que hace de las casas encaladas, de los corrales, tal, son cosas que yo he visto. Entonces, de nuevo me situaba en un contexto, incluso cuando Sender escribe ciertas partes, las escribe en andaluz, por decirlo así, porque hace una transcripción de la variedad dialectal, tal cual se pronunciaría, de forma que te mete un poco en el contexto, y sabiendo cómo habla un gaditano, pues puedes sacarle también más jugo. Eso fue de lo que trataba este libro. También muy chulo, también lo leí por todo ese contexto que tiene, y creo que también de ese quería hablar más tranquilamente. Creo que se le puede sacar un contexto chulo para quien quiera acceder a ese libro, pues situándolo un poco en todo lo que sucedió, lo disfrute más y pueda conectar más con el relato que está aquí narrando Sender. Llegó agosto, y en agosto, no me acuerdo cuándo salió, en julio creo que era, la película de Oppenheimer, ¿no? De Christopher Nolan. Entonces, el tema Hiroshima era un tema que yo tenía pendiente, una cosa que siempre me había llamado la atención y de lo que quería leer un poquito más y saber un poco más de todo el contexto. Llegó un tiempo de obsesión de estos que a veces dan, o que al menos a mí me dan, con Oppenheimer y con todo el proyecto Trinity, todo el desarrollo de la bomba atómica, todo qué son los átomos. No sé, empecé antes de ver la película, después cuando vi la película y después un poco con este tema, viendo por muchos vídeos de cómo funcionan los átomos, cómo funciona la bomba atómica, cómo fue todo el proceso de investigación y los distintos descubrimientos tecnológicos y de física que llevaron a que se pudiera crear la bomba atómica, cómo de ahí se pasó después a la bomba H, etcétera. Todo eso, entonces, en ese contexto fue donde encontré varios libros que fui leyendo para hacerme una idea un poco de todo, y además buscando quería hacer un vídeo hablando de ese tema con distintos libros que abordaran ese tema. Así llegué en primer lugar a Hiroshima, de John Hersey, que es premio Pulitzer. Se escribió a partir de un artículo que envió a The New Yorker, creo, sobre las víctimas de la bomba de Hiroshima. Ciertas víctimas, y aquí John Hersey hace un relato de cómo vivieron el momento de la bomba, de la caída de la bomba, ciertas víctimas, y hace un seguimiento a lo largo de los años de esas víctimas, de cómo les ha ido. Entra en cómo fue la destrucción, qué sucedió, qué se veía desde la posición de las víctimas, etcétera, y hace ese relato de una forma fría, diría yo, muy descriptiva, pero muy objetiva, desde el punto, como un estilo muy periodístico. No es libro emocional per se, porque poniendo los hechos objetivos ya provocan un impacto bastante importante. Creo que el libro pierde un poco de ritmo a la hora de su ensayo, porque puede volverse un tanto repetitivo, pero sí se puede extraer esa visión de las víctimas, sobre todo víctimas en una cultura japonesa, con lo que eso implicaba después de la injusticia que tuvieron que padecer las víctimas, porque eran se les marginaba socialmente, eran una especie de apestados.
durante mucho tiempo no tuvieron ayuda, no tuvieron ningún tipo de reconocimiento como víctimas, de subsidio. Eran apartados, tenía además secuelas, muchísimos de ellos, y esas secuelas no daban lugar a que pudieran para poder tener indemnizaciones, ayudas, sanidad, una sanidad que le atendiese adecuadamente. Además eran apartados del ámbito laboral, en fin, tenían muchos problemas, y eso también lo relatas a través de distintas figuras que lo va y cómo esas figuras van evolucionando su vida a lo largo de los años. Otra perspectiva fue la que leí en el libro Cuadernos desde Hiroshima del premio Nobel japonés Kensaburo Oe. Oe iba a Hiroshima después de la bomba, se reconstruyó la ciudad, había distintos congresos y distintas conmemoraciones. Oe fue redactando artículos cada vez que iba. Y narra cómo ve la visión de hoy, cómo va cambiando a lo largo de esos años, cómo cambia el contexto, y también de nuevo recurre a ciertas víctimas para ver cómo su vida ha ido evolucionando. A mí en este caso el libro de Cuadernos desde Hiroshima se me hizo un poco repetitivo, no me terminó de gustar. Está bien la contextualización, me gusta ver la perspectiva japonesa. De nuevo se centra en esas injusticias de las víctimas que serían doblemente víctimas, tanto por el bombardeo como por después el estigma política social que provoca. Pero sin embargo se me hizo un poco más largo y aquí no encontré tanto esas emociones y esa que sí a lo mejor encontré más en John Hersey. Siendo que John Hersey más objetivo, no conseguí conectar con cómo Oe contaba esos dramas. Visto esto, quise saber la parte más... El libro de Prompt and Utter Destruction de J. Samuel Walker. Cuenta, ya teníamos la parte japonesa, esa visión de las víctimas, quería saber cómo se había llegado a tirar la bomba atómica. Entonces, aquí entra dentro de la administración de Truman. Samuel Walker hace una investigación con los testimonios existentes, con los documentos que se han ido publicando, que están desclasificados. Intenta hacer una investigación para entender cuál es el proceso político por el que la administración Truman llegó a decidir que había que tirar la bomba atómica. Siempre se ha dicho, se ha justificado el lanzamiento de la bomba atómica porque era un mal menor. Si se tiraba la bomba atómica, iban a morir personas, pero serían menos personas de las que morirían si se hiciera una invasión por tierra de Japón. Ya que Japón estaba mostrando una gran resistencia para rendirse, se tomó la falacia realmente de que esa dicotomía de o tiramos la bomba o habrá que entrar porque Japón no se va a rendir y habrá que conquistar Japón entera hasta que se rinda o hasta que ya lo tengamos completamente controlado y habrá más víctimas. Eso, por supuesto, estamos hablando de hipotético, que además fue una verdad que se estableció posteriormente como justificación del uso de la bomba atómica. Y lo que hace Samuel Walker es investigar qué hay de verdad en esto y qué no, cómo es cada uno de los pasos, tanto a nivel comunicativo de la administración como internamente las discusiones que había con el Estado Mayor, con el propio presidente, y cuáles eran las opciones militares que realmente se daban en cada momento, y cuál era la situación de negociación diplomática en la que se estaba en cada momento, porque Japón, es cierto que Japón había contactado a través de Rusia, quería contactar a través de Rusia para que si hubiera una rendición negociada. Va desmontando eso y me sirvió para ver un poco la complejidad de todo lo que ahí sucedió, cómo la posibilidad del uso del poder hace que se lleguen a plantear situaciones que en otros contextos no se plantearían, y a algo como lanzar la bomba atómica y matar casi 1 millón de personas sea una opción viable o llegue a serlo una opción viable y justificada posteriormente por quienes intervienen en ella, como a veces las justificaciones vienen después del uso. De los tres fuera, claro, a ver, también tenemos mi seco de lo que a mí me gusta y tal, pero me pareció muy muy interesante porque tiene ese punto de investigación, pues ese punto de debate, ves cómo van dándose pasos, ves cómo algunas cosas se desmontan, sobre todo sabiendo cómo acabó posteriormente. También en agosto leí esto, Soledad
de Víctor Català, también seudónimo de Caterina Albert y Paradís. Una novela, supongo que os sonará, o quizá os suene, que es también editada por Trotalibros Editorial. Es un clásico de las letras catalanas. Es un libro que todos los estudiantes de lengua catalana estudian en el colegio y que tienen que conocerlo. Trata de la historia de Mila, una mujer joven que es recién casada, que se va con su marido a cuidar de una ermita encima de una montaña, aislada en principio, y tiene que cuidar tienen que se vuelven los ermitaños y tienen que cuidar esta ermita, mantenerla para que cuando vayan viniendo los peregrinos, pues reciban ayuda, ¿no? Y aquello esté adecentado. Claro, cuenta la historia desde la perspectiva de Mila, cómo vive Mila ese aislamiento, esa soledad en ese contexto, su relación con un pastor que se convierte en su amigo y que le ayuda a explorar tanto la zona como las relaciones humanas y cómo ella misma se va sintiendo en cada momento en ese viaje que tiene que realizar interior a través de conocer el ambiente y lo que le va sucediendo con los vecinos de allí. Es un libro muy, muy, muy feminista, porque es al final una reivindicación de la figura de la mujer y de nuevo esas prisiones que pueden tener que puede tener la mujer y que tenía en esa época. Es que es muy complejo. Es un libro que es un relato es muy simbólico, con muchísimo simbolismo, tiene muchos elementos. Por eso hace que esta edición sea tan buena, porque te ayuda a entrar en esos simbolismos. Después la información que viene en el posfacio es un libro que cuenta, que es capaz de entrar en la intimidad de esa mujer de una forma a la vez muy bonita, pero también a veces con cierta dureza. Además, un libro con un lenguaje tan riquísimo, te das cuenta que creo que lo decía el propio Jan en el vídeo, en su vídeo en el canal de Trotalibros sobre soledad, que te das cuenta que lees mucho con las mismas palabras, y aquí se utiliza una riqueza del lenguaje y más la calidad que tiene la traducción, que la traducción es de Nicole de Monville, Alegría, que consigue una traducción que en castellano sea muy, muy rica, muy bonita, muy simbólica, y que de ese peso que le estaba dando, en este caso, Caterina Albert a las palabras escogidas y todo en el contexto, ese contexto tan de la montaña y alpino. Y además trae de por sí el lenguaje del pastor de Gaietà, que hace en catalán, la versión en catalana crea un idiolecto de las montañas, ¿no? Eso no puedes trasladarlo directamente porque se perderían todos esos matices, y si lo traduces directamente al castellano pierdes un elemento fundamental comunicativo de la obra. Entonces lo han traído a castellano antiguo y funciona muy, muy bien, porque te mete en esa burbuja, y la verdad es que ha sido una novela muy enriquecedora, porque no es una historia fácil, no es una historia feel good, por decirlo así, de relajarte, ay, qué bien. No, exige algo, la verdad, no es el lenguaje más simple del mundo, exige algo. Sobre todo exige también un cierto análisis si quieres extraer toda esa simbología, pero a la vez conectas muy fácilmente con esa historia y con lo que le va pasando a Mila en cada momento. Entonces te ayuda a acceder a un clásico. Esa edición en concreto consigue que puedas acceder a un clásico de una forma muy, muy acompañada. Te aporta accedes a un producto, a una obra que si no habrías podido leerla, porque está en catalán, y ese catalán es especialmente difícil de leer. Entonces es una oportunidad muy buena de acceder a una grandísima obra que me parece que realmente está injustamente olvidada, que consigue una sensibilidad en torno al personaje de Mila e incluso a los otros personajes de los distintos hombres que aparecen,
que me parece un conocimiento del alma humana y de las angustias vitales y los complejos que podemos tener todos y las frustraciones, las ambiciones, etcétera, que merece mucho la pena. Es un libro para crecer mucho como lector y al final me parece que es un hito. Es un hito, es un hito tuyo como lector, porque accedes a un plano de conocimiento y de sensibilidad que es lo que hace que lo convierta si conectas con él y genera ese sentimiento en ti, es lo que hace que lo convierta convierta la literatura en arte. Y en este caso creo que lo consigue. Lamentablemente yo no puedo leer ese catalán, otro sí, pero ese no, porque es que lo intenté y no había manera. Sobre todo en el idiolecto, donde juega con muchas palabras que te tienen que sonar de algo de catalán y entonces no era posible. Pero gracias a eso, o sea, gracias a la edición, eso permite que pueda traspasar esa barrera. Algo que no se había podido hacer hasta ahora en castellano y que es realmente lamentable porque al final estamos hablando de una obra que es de una lengua española. Entonces como, joder, o sea, la poca comunicación que hay entre las distintas lenguas cooficiales de España es una lástima porque hay una gran riqueza cultural, ya no solo en las lenguas catalanas, también en la lengua vasca y en Galicia, y no poder acceder a eso es una lástima. Y ahora, pues ya que tenemos la oportunidad, pues la verdad es que me apetecía. Y me ha gustado muchísimo. Ha sido, vamos a estar de las mejores lecturas de este año, sin duda. No sé cuál será. Ese vídeo lo tengo que hacer y lo haré. Pero estoy muy, muy, muy satisfecho. Y ya está, así sin más. Estoy mirando la pantalla porque tengo aquí el listado de las lecturas, ¿vale? Por eso por lo que miraba tanto. Estas son junio, julio y agosto. Tengo más lecturas, sí. Me queda todavía el último, el otoño e invierno de 2023. Lo voy a hacer. No quería que se hiciera demasiado largo el vídeo y creo que ya se habrá hecho. Tengo 2 guiones preparados ya para hacer reseña, como he dicho. Tengo un par de ideas que también quiero ir sacando más vídeos, ahora que ya tengo todo el material, a ver si puedo ir fluyendo un poquito más, sacando más cosas. Gracias a los que estáis ahí y seguís y vais poniendo comentarios y todo, gracias. Sé que hay gente que sigue ahí y que va comentando siempre y que va viendo los vídeos. Cada vez somos más y yo me siento muy agradecido por eso, la verdad. Disfruto mucho estos vídeos, tanto los que hago un análisis más profundo a nivel que puedo sacar una cosa, un análisis histórico, político, etcétera, como estos que simplemente hablan de los libros, de lo que me han parecido, cosas que quería comentar. La verdad es que lo disfruto un montón. Y sin más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo, un saludo a todos y a todas.